El primer tema del día de hoy creo que es un tema que va muy bien para un inicio de año y es 5 principios para emprender. Son 5 principios bíblicos en los cuales tenemos que creer para poder emprender. Y siempre a inicios de año está el deseo de emprender. Como ustedes saben, mi esposa emprendió un negocio el año pasado ya, más o menos por estas fechas, por enero. Y fue algo que Dios fue haciendo y hoy quiero usar un poquito el ejemplo de ella, pero más que eso la palabra de Dios. Pero yo creo verdaderamente que cuando tú te decides a emprender, estás dando gloria a Dios con lo que Él ha puesto en tu vida. Y yo sé, y la verdad es que me gozo, me alegra ver que muchos de ustedes, la gran mayoría, pues tienen algún negocio, ya que sea, ya, aunque sea pequeño o sea muy grande, pero yo creo que Dios lo hará más grande y yo creo que también Dios les ayudará a tener más negocios y a crecer en eso. Porque emprender es completamente un tema de fe. Y Jesús dijo que muchas veces las personas del mundo a veces son más astutos que los hijos del reino. Y nosotros tenemos que aprender más bien a ser astutos, a ser más valientes en fe y creer que Dios bendice lo que emprendemos. Así que vamos a ver estos 5 principios y los encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28. Me gustaría que alguien lo buscara. Si puede buscar Génesis 1 y leer 27 y 28, por favor. A ver si alguien lo encuentra. Si no, lo voy a poner aquí en la pantalla. Y ya quien... Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Muchas gracias, Joe. Muchas gracias. Esos son los 5 principios que vamos a ver el día de hoy acerca de emprender. Y simplemente, aunque Joe lo leyó creo que en Reina Valera 60, voy a tomar las palabras que dice la Nueva Traducción Viviente, aunque es lo mismo, pero simplemente me gustan esas palabras, como que es más fácil para mí ponerles un punto. Y esas 5 palabras son estas que están aquí. Sean fructíferos, multiplíquense es la segunda, llenen la tierra es la tercera, gobiernen sobre ella es la cuarta y reinen es la quinta. Ser fructíferos, multiplicar, llenar la tierra y gobernar sobre ella y reinar sobre ella. Son 5 puntos que el día de hoy vamos a desmenuzar. Esta es una instrucción que Dios le dio al hombre cuando iba a emprender. ¿Qué iba a emprender? Pues iba a emprender su viaje por la tierra. Iba a emprender su vida. Él estaba a punto de empezar todo. Y entonces Dios le deja una instrucción que creo que puede ser muy buena para que podamos emprender en cualquier tiempo de nuestras vidas. Hay varios mitos o mentiras que el diablo a veces trae. Y la verdad es que a veces personas muy estudiadas pueden decírnoslas, pero para los hijos de Dios no tienen que ser completamente verdad. Por ejemplo, uno de los mitos o mentiras que las personas para emprender creen es que necesitan dinero para emprender. Y eso es la primera mentira que quiero derribar, porque tú no necesitas dinero para emprender, necesitas una visión para emprender. Y eso es lo más importante, porque siempre una visión atraerá la provisión. Siempre. ¿Quién es nuestro proveedor? El Señor, ya lo hemos estudiado en temas anteriores. Y cuando nosotros tenemos una visión, Dios manda la provisión, pero es importante primero tener la visión.
Y si no tenemos la visión, y en estas semanas hemos recalcado mucho en la iglesia acerca de esa visión, acerca de escribirla, acerca de declararla, acerca de creerla, y eso es importante porque si no tenemos visión, Dios jamás nos dará una provisión para hacerlo. Así que el primer punto es fructifica o sé productivo. Esto es bueno porque en la palabra fructifica hay algo importante. Y quiero que vayamos a una cita que está en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 10. La tenemos en pantalla. ¿Alguien que pudiera leérnosla, por favor? 2 de Corintios 9, 10. Yo, pastor. Pues si es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer, de la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Ok. ¿Quién es el que provee la semilla? Dios. Dios es el que provee la semilla. Quiero decirte algo importante. Dios te dijo, lo primero que Dios le dijo a Adán fue fructifica. Si te das cuenta, no le dijo haz una semilla. Le dijo fructifica. De hecho, en nuestro cuerpo, Dios ha puesto semillas, ¿verdad? Con las cuales nosotros podemos tener hijos, ¿cierto? Pero nosotros no creamos esas semillas. En el momento en el que dice la palabra que Dios va creando todo, y Dios crea los árboles y crea el fruto, y no solo los árboles y el fruto, no, sino dentro del fruto, Dios deposita una semilla. Dios es el que da la semilla. A ti y a mí nos toca fructificar, pero la semilla nos la da Dios. Hablando de negocios, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, quiero decirte que dentro de ti, Dios ya ha puesto, y lo digo en pasado porque es en pasado, Dios ya ha puesto semillas, las cuales tú y yo tenemos que encontrar y utilizar para producir algo. Dentro de ti hay un bosque. La cosa es que son puras semillas. Pero esas semillas tenemos que buscarlas y sacarlas. Todos tenemos semillas. Y no es necesario la palabra semillas, porque aunque tuvieras una semilla, con esa sería más que suficiente. Porque una semilla de manzana, tú la pones en tierra y no te va a producir una manzana. Te va a producir, digamos que un árbol que pueda dar 100 manzanas al año, y cada manzana va a traer dentro de sí 5 o 6 manzanas. O sea que dentro de ti ya está la capacidad para emprender y para prosperar. Ahí está dentro de ti. ¿Qué dones y talentos te ha dado Dios? De ahí tenemos que empezar. Dones para cocinar, dones para administrar, dones para, decía Joe en la mañana en la oración, y yo creo que pues esto va muy alineado con lo que Dios nos está hablando, dones para planchar, dones para, hasta para hacer la limpieza. La verdad es que yo no tengo el don para hacer la limpieza, o sea, quiero decírtelo, no es algo que yo haga bien, por más que me esfuerce, cuando trato de hacer la limpieza, salen mal las cosas. Entonces, hay dones y hay talentos que Dios nos ha dado, dones para hablar en público, dones para escribir, es más, el día de hoy, hasta si tú tienes un don para las redes sociales, eso puede ser algo que te puede dar dinero, ¿no? Dones para cortar el cabello. Ayer me fui a sacar punta, a cortarme el cabello, y mi barbero, que ya tengo como 5 años con él, me platicaba, le digo, oye, pero ¿y cortas también de mujer? No, sí corto, ¿no? O sea, de que corto, pero yo me dedico a puro hombre, y por años me he dedicado, y en Houston, y en Estados Unidos, y en Canadá, o sea, ¿ves cómo este hombre tiene un don para cortar el cabello? Y lo utiliza para bien. Entonces, todos hemos sido dotados de semillas, y qué importante es que utilicemos esas semillas.
Porque lo más frustrante es cuando una persona trabaja en algo que no es su semilla. Eso es frustrante. Y algo que es importante es que todos los hijos de Dios tenemos que aprender a emprender. Todos. Eso le da gloria a Dios. Entonces, a veces puede ser un micronegocio, pero de todas maneras es bueno emprender porque da gloria a Dios. Acuérdense de la parábola que hemos ya estudiado en este curso, la parábola de los talentos, donde Dios a todos les dio talentos, pero uno lo enterró. Y entonces muchas veces vienen estas mentiras que les decía al principio del diablo, que nos dicen que no, lo que pasa es que no tengo la edad, no tengo el dinero, no tengo el tiempo, no tengo la inteligencia, no, y quiero decirte, todo lo que necesitas para emprender, ya lo tienes. Lo tienes dentro de ti. Hay algo que Dios ha depositado en tu corazón y esas semillas las provee el Señor. Repito lo que leyó Lore, Dios provee la semilla, ¿a quién? Al agricultor. Y luego el pan para comer. Hubo una transformación. De la semilla de trigo cayó el trigo en tierra, dio trigo, fue limpiado el trigo, fue cocinado el trigo y después llegó el pan para comer. Entonces, en todo ese proceso estuvo el Señor. Entonces, muchas veces nosotros nos frustramos porque decimos, bueno, yo lo que quiero hacer es un negocio y necesito $1,000,000, pero pues como no tengo $1,000,000 no puedo hacer nada. Cuando en realidad sí puedes hacer algo y puedes empezar con $0. Les decía que quería platicarles un poquito de mi esposa, porque me acuerdo el año pasado, y se los he contado, pero se los vuelvo a contar porque yo creo que esto es algo que debe levantar nuestra fe. Yo me acuerdo que mi esposa decía, se metió a una página de Facebook, que es ahora uno de los medios que te ayuda a vender mucho más y que voy a tocar un poquito ese punto el día de hoy. Y vio en un grupo de mujeres, que tiene bastantes mujeres, que alguien quería un desayuno. Y ella simplemente sin saber nada, sin tener la experiencia en ese negocio, le dijo, yo te lo hago. Y entonces ella, la verdad, sí tiene un don para cocinar, eso es innegable, es una de las cosas que más me enamoraron de ella desde que la conocí. Entonces, hizo un desayuno que seguramente estuvo muy rico, como siempre, lo preparó, usó para hacerlo, usó los trastes de la casa, un vaso de la casa, una taza de la casa, unos platos de la casa, un guacal que tenían las niñas, que tienen todavía de juguete, y le hizo un omelette con su fruta picada, y le llevó mi cafetera, una prensa francesa que yo tenía en ese entonces. Lo lleva y le dice, lo único es que no te voy a dejar las cosas, paso después y las retiro. Así empezó su negocio. Entonces, bueno, le fue bien, ganó sus primeros tal vez $350, con 0 gastos, porque agarró huevos de los que teníamos, jamón del que teníamos, queso del que teníamos, fruta de la que teníamos, todo lo que teníamos en casa. Y me acuerdo perfecto cuando Moisés le dice al Señor, Señor, ¿cómo voy a liberar al pueblo? Y el Señor le contesta, ¿qué tienes en la mano? Y esa frase debe de marcar nuestras vidas. ¿Qué tienes en la mano? Señor, ¿qué voy a hacer para prosperar? Y Dios te dice, ¿qué tienes en la mano? Recordemos a la mujer del aceite. Elías le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Solamente aceite. Bueno, con ese aceite vas a hacer tu negocio. La otra mujer, la otra viuda, le dijo, ¿qué tienes? Solo tengo para hacer una torta y morirnos. Y Elías le dijo, esa es la que Dios va a usar. Y quiero decirte, Dios no va a usar lo que no tienes. Dios va a usar lo que tienes. Por eso el Señor, cuando nos pide el diezmo. Si Dios nos pidiera $1,000,000 para honrarle, ¿quién tendría hoy $1,000,000 para poderle honrar? El domingo tienen que llevar $1,000,000 para honrar a Dios. No, pues digo, no sé quién, yo no los tendría. Pero entonces Dios dice, no, les voy a pedir de lo que tienen, el 10%. Todos aquí
Todos tenemos un 10%. Si tú tienes $1 en tu bolsa, tú tienes 10 centavos y esos 10 centavos le honran a Dios. Dios no está esperando $1,000,000, Dios está esperando ese 10% que tú tienes. Entonces, Dios siempre te va a bendecir de acuerdo a lo que tú tienes. Bueno, también le fue en la primera venta a mi esposa que mi prensa francesa, que era la que yo usaba para tomar diario mi café ungido, mi prensa francesa ungida, le dijeron, oye, pero ¿sabes qué? Que a mi novio le gustó mucho la prensa francesa y pues quiere ver si se la vendes. Y se la vendimos. Y pues se ganó más dinero también de ahí, ¿no? Entonces, Dios bendice de lo que tú tienes, no de lo que tú no tienes. Ahora, esa prensa francesa era una prensa francesa usada. No era una prensa francesa nueva. Yo ya tenía tal vez 1 año o 2 usándola a diario. Pero aún en esos pequeños detalles nos damos cuenta cómo Dios puede bendecirnos con lo que tenemos, con la inteligencia que tienes y con los dones que tienes. Esas son las semillas que Dios te dio para comer. Y después de lo que leyó Lore, sigo leyendo, dice, de la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Dios te da la semilla, la convierte en pan, te provee, aumenta y después producirá una gran cosecha, pero ahora de generosidad, que es lo que hemos estado hablando muchas veces, que el principio es llegar hasta la generosidad. Y de eso se trata. De el momento en el que yo solo tengo la semilla, produzco algo, eso crece, eso aumenta, eso es transformado y entonces ahora tengo y ahora puedo ser muy, muy generoso. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces el primer mandato es fructificar. Si tú quieres emprender, dentro de ti hay bendición de Dios para emprender. Leímos el versículo 27 y 28 de Génesis, pero en el versículo en el versículo 28, lo primero que dice es, luego Dios los bendijo. Como ya hemos hablado en clases anteriores, lo más importante para poder emprender y tener una economía saludable es la bendición de Dios. Eso es lo primero. Y quiero decirte, bueno, los que estamos aquí somos personas que diezmamos, somos personas que ofrendamos, somos personas que damos primicias. Quiero decirte, la bendición está contigo. La bendición está contigo. Eres su hijo, eres su hija amada. La bendición ya la tienes. Es tuya. Ya tienes las semillas, ya tienes la bendición. Entonces ahora es el segundo punto. Multiplica. El primero es fructifica y el segundo es multiplica. Tal vez tú dices, híjole, a mí me es difícil, ¿no? Porque no veo una semilla, pero quiero decirte que sí hay. Y tal vez tu oración está enfocada en un lugar distinto y tal vez tu oración debe de estar en, Señor, ¿cuál es mi semilla? ¿Qué es lo que tú deseas para bendecirme? Ahora, quiero regalarte algo, una frase. A un empleado en cualquier momento le pueden quitar el trabajo, pero a una persona que tiene semillas nunca se lo pueden quitar, porque esas semillas que tú tienes nadie te las puede venir a robar. Y esa es una belleza, porque el trabajo se puede acabar en cualquier momento, la empresa en la que alguien labora se puede terminar en cualquier momento, pero si tú sabes muy bien cuál es tu semilla, esa semilla te puede llevar a cualquier lugar, a cualquier ciudad, a cualquier país y en cualquiera vas a poder ser exitoso. ¿Por qué? Porque dentro de ti está esa semilla y nadie te la puede robar. Así que pídele a Dios si no has encontrado tu semilla y tenla muy presente. Hay una falsa humildad muy constante a veces en la cultura latinoamericana y hablo por México mucho,
Porque en esa falsa humildad nos encanta decir, no, pues yo no soy bueno para nada, no, como que para que me vean muy humilde, yo digo, no, pues que lo haga otro que sabe más. Y eso está mal, porque eso no es verdadera humildad. La verdadera humildad en primera solamente la pueden ver Dios y nosotros. Entonces, lo que hay en nuestro corazón no debe de estorbar. Tenemos que saber muy bien para qué somos buenos. Definitivamente, tú tienes que saber bueno si eres para vender. Si tú eres bueno para vender, pues adelante, ahí está tu semilla. Si eres bueno para administrar, ahí está tu semilla. Si eres bueno para cocinar, ahí está tu semilla. Pero créetela. O sea, también cuando tú crees en las semillas que Dios te ha puesto, estás honrando a Dios, porque dices, pues yo soy bueno para esto. Entonces, si soy bueno para esto, lo voy a hacer. Dios me va a bendecir en esto. Ahora, lo maravilloso es que estoy seguro que todos los que estamos aquí somos buenos para más de una cosa. Y hoy es impresionante. El otro día estaba pensando mientras iba en la calle caminando, venía para la casa y estaba caminando y pensando, meditando un poquito, y dije, es impresionante cómo el día de hoy, no sé si te has dado cuenta, pero hay grupos de ciclistas y encuentras tiendas de ciclismo con todo lo de ciclismo y encuentras a un montón de gente que se dedica a la bici. Y después tiendas para mascotas y lo mismo, y tiendas para café, lo mismo, y tiendas para... O sea, el día de hoy hay opciones para todo. Entonces, la verdad es que tú tienes tantos dones y tal vez estás buscando ser bendecido en algo que ni es tu don. Y entonces a veces te frustras porque no estás trabajando en lo que tanto deseas y en lo que fuiste creado con. Por eso es mejor que tú sepas bien cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos y esos los ocupes. Y va a ser maravilloso porque va a ser con gozo. Yo, por ejemplo, no podría dedicarme a otra cosa que ser pastor. Yo sé que dentro de mí está eso. Me encanta lo que hago, lo disfruto, predicar la palabra me encanta, leer la palabra me encanta, orar me encanta, adorar me encanta, ir a la iglesia. Todo eso me gusta seguramente mucho más que a otras personas. Entonces, en base a eso, Dios me ha bendecido y Dios nos ha bendecido mucho. Y la verdad es que mira que le hemos hecho de todo, mi esposa y yo, hemos vendido de todo, hemos hecho muchas cosas, pero en lo que me siento más pleno es en esto y es en lo que definitivamente Dios nos ha bendecido mucho más económicamente. Segundo punto el día de hoy, multiplica. Este tiene que ver un poquito con administrar. Cuando administramos bien, somos capaces de multiplicar. Un buen administrador es aquel que hace crecer. No solo aquel que dice, bueno, hay 10 pelotitas, nos gastamos 10 pelotitas. No. Un buen administrador es aquel que dice, tenemos 10 pelotitas y vamos a ver la manera de hacer 15 y luego 20 y luego 50. Ese es un buen administrador. Ese es el administrador que todo el mundo, incluyendo a Dios, quiere tener en su reino. Aquel que administra y siempre hace crecer las cosas. Entonces, el segundo es multiplica. Proverbios capítulo 9, versículos 11 y 12. Por favor, si alguien nos lo puede leer. Proverbios 9, 11 y 12. Dice, la sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Amén. Muchas gracias, Omar. La sabiduría multiplica. Y fíjate lo que dice aquí, tus días y te dará más años a tu vida. La sabiduría es capaz de aún multiplicar tu vida. ¡Qué bendición! Quiere decir que hay otro ingrediente que necesitamos. Y yo creo que hemos hablado mucho de la sabiduría, pero es importante y la sabiduría definitivamente va ligada al Espíritu Santo. Entonces, quiero animarte a que busques la sabiduría. Estamos leyendo el libro de Proverbios y el libro de Proverbios trae demasiada sabiduría económica, demasiada.
Síguelo leyendo, síguelo estudiando, porque encontrarás consejos una y otra vez acerca de lo que Dios te dice que hagas para multiplicar tus finanzas, tus recursos, tus negocios y aún tus días. Dios quiere que multipliques. Dios, si te das cuenta, no está hablando de sumar, sino de multiplicar. Y un negocio, lo mejor que debe de hacer es empezar a multiplicar. Se los he comentado en otras ocasiones, pero se los vuelvo a comentar. Los hijos de Dios tenemos que aprender a emprender más, porque los hijos de Dios tenemos que aprender a dar trabajo a otras personas. Tú tienes que bendecir a otras personas, porque la bendición económica te la ha dado Dios, no solo para ti, sino para que tú puedas emplear a otros. Desde la persona que empleas para hacer el quehacer en tu casa, el jardín en tu casa, hasta las personas que empleas en tus negocios, ¿verdad? Contadores, administradores, etcétera, etcétera, etcétera. Dios quiere multiplicarte. Y para eso necesitamos sabiduría. El siervo fiel es aquel que multiplica. Y cuando multiplicamos en lo poquito, Dios nos llevará a multiplicar en lo mucho. Dios está buscando personas a quien darles más. Definitivamente, eso es una verdad bíblica. Dios está buscando quién ha hecho multiplicar, quién ha hecho crecer, para entonces Dios decir, este hombre es fiel. Y si es fiel en lo poco, yo lo voy a bendecir con más. Y eso lo creo para tu vida. Entonces, bueno, ya tienes tu don, cocinas, limpias. Por ejemplo, a veces lo tradicional sería pensar, bueno, pues yo soy bueno para limpiar, pero lo más que podría hacer es ir a limpiar a una casa. Y pues no me va a alcanzar. Tal vez alguien podría decir eso. Y yo te digo, no, eso es el pensamiento tradicional. Pero tú el día de hoy puedes hacer una aplicación, por ejemplo, para no limpiar una casa, sino para contratar personas y limpiar 10 casas diarias, 20 casas diarias, 30 casas diarias. Y en ese momento acabas de hacer crecer un negocio de servicios, que son ahorita los más populares de todos. Entonces, si eres bueno para limpiar, puedes llegar hasta ese punto, y a veces solamente nos quedamos en un puntito pequeño, ¿no? Por ejemplo, soy bueno para cocinar, pero pues lo más que puedo hacer es hacer cocinas aquí en mi casa. No es lo más que puedas hacer. Lo más que puedes hacer es llevarlo a mucho más. Regreso al ejemplo de mi esposa. Ella hizo este primer desayuno. Al otro día vio otro publicado que le dijeron que quería un desayuno. Bueno, pues te envió las fotos del que hice ayer y fue lo mismo. Llevó los platos, llevó el mismo guacal, pasó por él después. Fue exactamente lo mismo, pero ahora sin mi prensa francesa, porque un día anterior la habíamos vendido, pero ahora llevó el café en una taza, ¿no? Salió bien, ganó dinero el segundo día, le gustó, fue algo fácil, fue algo en lo que usó sus dones, y entonces dijo, pues voy a abrir una página de Facebook. Abrió su página de Facebook, empezó a subir sus fotos y empezó a pagar publicidad. La publicidad en Facebook, sinceramente, es muy económica, porque tú puedes pagar desde $5 semanales, que son alrededor de 250 pesos semanales. Y entonces empezó a crecer. De 2 clientes que tuvo, empezó a crecer más o menos como a unos 100 seguidores mensuales, y empezó a tener pedidos, uno diario. De repente, como ella empezó en enero, en febrero vio que alguien preguntó qué se podía hacer del 14 de febrero, y ella dijo, pues yo puedo hacer desayunos. Y entonces hizo alrededor, el 14 de febrero, que creo que hizo como 10 desayunos. Y siguió creciendo y siguió creciendo. Después vino el 10 de mayo, pasó lo mismo, pero ahora para el 10 de mayo creo que hizo 30 desayunos. Y siguió y siguió, y para el Día del Padre pensamos que iba a ser menos que el Día de las Madres, pero no, creo que el Día del Padre se fue como a 40 desayunos solamente en un día. Todo completamente online, todo completamente desde casa. Ella fue cambiando procesos, cambiando muchas cosas,
porque bueno, pues ya no envían los platos de nuestra casa, obviamente, ahora ya hay domos desechables, ya los guacales, Miguel le produce todo lo que es de madera, entonces le hace los guacales, ella, bueno, pedimos todo de Amazon, porque aparte estábamos en plena pandemia, en lo más encerrados que estábamos en aquel entonces, todo lo pedimos y siguió vendiendo y siguió vendiendo y se unió también, por ejemplo, al sueño del negocio de Eli y Julio, que empezaron a repartir en motos, y entonces la verdad es que se ayudó mucho de esto, y yo creo que fueron bendecidas ambas partes. Entonces, todo eso surge de lo que una persona puede hacer desde su casa. No necesito más. Dios ha puesto las semillas y tú puedes multiplicarlo. El día de hoy creo que está a punto de llegar en un año a 2,000 seguidores en su página de internet. Es una bendición porque pues a muchas personas le ha gustado, muchos otros lo han recomendado, algunas empresas le piden cada cierto tiempo que le envíe para sus empleados. Entonces Dios la ha bendecido mucho de acuerdo a lo que ella tiene. Es una bendición que no paga local, por lo menos ahorita, tal vez cuando crezca y necesita una cadena de producción más grande, tal vez lo haga, pero ahorita por el momento, todos los gastos que se consideran indispensables en un negocio, pues no los tuvo que cubrir porque todo ahora lo hizo en línea. Y aquí quiero recalcar algo porque estamos viviendo en una etapa y en un tiempo donde si vas a emprender es muy importante que tengas un buen movimiento en línea. Porque si de por sí ya había bastante movimiento de las cuestiones online, el día de hoy, después de la pandemia, el mundo no será igual y todo lo online crecerá exponencialmente y todas las cuestiones de uno a uno irán disminuyendo. La pandemia dejará un sentimiento, yo creo, en todo el mundo, en el que la distancia será algo que se seguirá conservando en el mundo por miedo a cualquier contagio, ¿no? Entonces, obviamente, todos los servicios y todas las cosas con distancia seguirán creciendo. El mundo está creciendo en toda esa área y yo creo que hasta bíblicamente es parte de lo que nos llevará a los últimos tiempos. Vivimos en el mundo más globalizado, pero quiero decirte que la globalización no es algo malo. De hecho, Jesús, no sé si recuerdas, en Mateo capítulo 28, en la visión de nuestra iglesia, en el versículo 19, dice, vayan y prediquen a todas las naciones. O sea que Jesús fue el primero en decir, tienen que ir a todas las naciones. Y sabes una cosa, un pequeño negocio en tu casa el día de hoy se puede volver un negocio internacional. No lo dudes, no lo dudes, porque tú, y yo sé que algunos aquí el día de hoy ya hasta tienen clientes internacionales y eso es bueno, y yo sé que aún tú puedes llegar mucho, mucho más lejos con lo que Dios te ha dado. Así que multiplica, y con esto mi siguiente punto, que es llena la tierra. Vimos fructifica, después eso que ya te dio Dios, multiplícalo, y ¿cuál es la meta? Llena la tierra, ¿sí? Igual que el evangelio, o sea, el evangelio que fluya a todas las naciones. Y es que a veces dividimos, mi negocio es lo secular, eso es como que fuera de Dios, y predicar la palabra es dentro de Dios. Y quiero decirte, no, tu negocio es una manera en la que Dios predica la palabra. Porque cuando, bueno, les digo, no, en mi esposa hay personas que le han hablado, dos o tres personas le han hablado llorando. Es que la verdad es que el negocio de mi esposa se llama Hecho con Amor, y dice, es que verdaderamente lo que tú haces se ve que es hecho con amor, y queremos decirte que muchas gracias. Es impresionante que eso suceda, y yo le digo, la verdad es que pues yo creo que eso es como un regalo de Dios, que una persona te hable, porque normalmente cuando te hablan y hasta como que tienes miedo de contestarle a un cliente, porque si te habla es porque algo sucedió mal, pero le han hablado para felicitarla y decirles que sabes que verdaderamente su sello es que es hecho con amor. Y quiero decirte que cuando tú haces crecer y multiplicar tu negocio y llenar la tierra, ese negocio habla
de Dios. Nuestros negocios deben de hablar de Dios. Hay marcas, por ejemplo Nike, que tiene un eslogan, Just Do It, ¿no? Todo el mundo que ha comprado algo de Nike se sabe eso en muchas partes del mundo. Todo el mundo reconocería el logo de Coca-Cola, todo el mundo reconoce el logo de Pepsi, todo el mundo reconoce marcas internacionales. Y qué importante, imagínate ese eslogan de Nike que dice, solo hazlo. Es una manera de llevar una frase a todo el mundo. Y necesitamos más hijos de Dios que puedan llevar frases como esa. Porque la verdad es que esa frase sería una frase muy aplicable al Evangelio. Pero qué padre sería una frase que en lo que tú vendes diga todo lo puedes. Y tú y yo sabemos que todo lo podemos en Cristo. Pero que todo el mundo conozca ese eslogan. Entonces no separemos, no es el negocio es una cosa y Dios es otra, no. Porque tú no eres dos personas diferentes. Dentro de ti y dentro de tu esencia va tu negocio y en eso va Dios dentro de tu producto, va Dios dentro de tu servicio, va Dios dentro de lo que tú haces. Entonces, una manera también de evangelizar ya no son las maneras tradicionales donde, bueno, cuando yo era adolescente salíamos a las calles a evangelizar. Ya no es esa la manera tradicional y esa no es la manera que en estos tiempos se usará. La manera que se usará en estos tiempos, véanos predicando la palabra por Zoom, en las redes sociales y con marcas que pueden llegar a cada casa llevando el evangelio de Dios. Ahora, quiero decirte que muchos misioneros en lugares prohibidos, como son China, como son Cuba o como es el Medio Oriente, la manera de que el evangelio entre es a través de un negocio. Personas que ponen restaurantes, personas que ponen fondas, personas que ponen alguna manera en la que pueden disfrazar el evangelio para que puedan predicar la palabra de Dios. Así que tu negocio es una manera de llevar la palabra de Dios a toda la tierra y eso no lo debes perder de vista. Habacuc capítulo 2, versículo 14, 13 y 14. ¿Nos podrían leer? Está aquí en pantalla. Alguien que nos lo pueda leer, por favor. Si quiere, yo se lo leo, pastor. Dice, no ha prometido el Señor. Sí, es Habacuc, ¿verdad? Sí, ok. ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano, así como las aguas que llenan el mar. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Amén. Muchas gracias, Alan. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas llenan el mar. Qué maravilloso. Y fíjense, las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas. Se esfuerzan mucho, pero todo eso desaparecerá. Pero toda la tierra conocerá la gloria del Señor. ¿No será que tal vez el Señor nos está llamando a emprender y a llenar con la tierra, con el conocimiento del Señor, pero con el conocimiento de una bendición económica que viene por los hijos de Dios, de hombres y mujeres que le han creído a Dios? En la semana estuvimos hablando en los grupos de vida acerca de volver a soñar, pero le agregué una cosita y es volver a soñar en grande. Para poder emprender, tú y yo tenemos que empezar a soñar en grande, pero tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos. Soñamos con lo grande, soñamos con llegar a un lugar grande, pero estamos contentos y con fe creyendo lo que tenemos el día de hoy y dándole gloria a Dios por lo que tenemos el día de hoy. Pero lo que tenemos el día de hoy, quiero decirte, no es así para siempre. Dios quiere hacerte crecer. Porque si Dios te puso semillas, no es para que te quedaras con ellas, es para que las sembraras, para que fructificaras, las multiplicaras y llenaras toda la tierra. Creo en Dios,
creo en Dios y quiero creerle al Señor, que lo que tú haces puede llegar mucho más lejos de lo que tú te has imaginado. Vuelvo a los ejemplos del negocio de mi esposa, porque la verdad es que es muy aplicable y tal vez ella luego les platique, pero yo la honro por lo que hace. Porque una de las cosas es que, bueno, pues su negocio es de desayunos y es una caja que trae todo un desayuno muy bonito y es una sorpresa para una persona. Y entonces decíamos, bueno, pues es en Cuernavaca. De hecho, en todos sus envíos, el envío viene incluido en todos sus paquetes, el envío viene incluido en Cuernavaca. Pero de repente empezaron a hablar personas que le han pedido desayunos de Cuautla, le han pedido personas de Tlaquiltenango, por las ruinas de Xochicalco, de Tres Marías, Ciudad de México, varios lugares hasta donde ha llegado. Y bueno, lo primero que ella dice es, bueno, mi desayuno sinceramente no es barato, ¿no? Tiene un precio bastante, pues, bueno, por la sorpresa que es, por el proceso que lleva, etcétera, pero yo les incluyo el envío solamente a Cuernavaca. Si ellos quieren a Tlaquiltenango, por ejemplo, allá por las Estacas, pues obviamente el envío es muy caro, ¿no? O sea, va a costar casi lo mismo que el desayuno. Y así de impresionante la gente se lo paga. A Xochitepec, a Tlaquiltenango, a Tres Marías, a la Ciudad de México, y la gente le paga el envío. Dios le ha dado una gracia para hacerlo. Y ahora quiero decirte, es una gracia que Dios también te ha dado a ti. Y yo quiero creer contigo que tus negocios no son solo para Cuernavaca, no son solo para la Ciudad de México, no son solo para México, sino que tú puedes llegar a Latinoamérica, a Amazon, a Mercado Libre, a cualquier lugar en el que tú puedas vender para todo el mundo. Yo lo creo para ti y yo quiero creer que así va a ser en tu vida. Así que llena la tierra y a donde vaya tu producto llevará la palabra de Dios y la presencia de Dios. El cuarto punto es gobierna. Y para eso quiero que alguien pueda leernos Proverbios 31 del 15 al 18, por favor. Está en pantalla también. Yo lo leo, pastor. Ay, perdón. Adelante, adelante. No, tú. Bueno, dice, se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Ok, muchas gracias, Mari. Fíjense, aquí vemos a la mujer virtuosa de Proverbios 31 y la vamos a tomar como ejemplo para esto de gobierna, porque gobierna es hacer más grande lo que ya tienes. Ya fructificaste, ya multiplicaste, ya llenaste la tierra, pero es importante siempre aprender a administrar aquello para que no se quede como está, sino que pueda crecer. O sea, velo en las empresas grandes, cualquier empresa, Coca-Cola, o la empresa que tú quieras, transnacional, internacional, no se queda de brazos cruzados diciendo, no, pues ya no vamos a crecer. Todas prospectan un crecimiento de una o de otra manera. De eso se trata. Y eso habla acerca del gobierno, hacer crecer. Y tal vez tú empiezas tu negocio y dices, no, pues ya me va bien, ya gano bien. Sí, pero Dios quiere llevarte más allá. Y eso es importante. ¿Por qué Dios quiere llevarte más allá? Porque Dios quiere bendecir a más personas a través de ti. Y a veces también somos un poquito egoístas cuando decimos, ya mi negocio ya llegó, ya estoy ganando, pues bien, y hasta aquí le paramos, ya no voy a buscar más, ya no, así estamos, vamos a seguir así. No. Porque si puedes darle trabajo a una persona más, estás generando bendición. Estás bendiciendo a una familia más. Si lo que quieres es descansar más, pues entonces trata de hacer crecer tu influencia con más personas y vas a descansar y a bendecir a más personas.
Entonces, la verdad es que Dios tiene mucho para ti. Y fíjate a esta mujer. Primero, dice, deja las labores, planifica las labores que deben de ser sus criadas. Esta mujer es ama de casa. Después de eso dice, inspecciona un campo y lo compra. Entonces la mujer sabía algo de bienes raíces porque ve, no descuidó su casa, la tenía cuidada, fue, vio el terreno, vio el que era el mejor y no era un terrenito, porque dice después, planta un viñedo. Entonces la mujer era agricultora también, o se metió en el negocio de la agricultura, ¿no? Empezó a plantar un viñedo y bueno, el viñedo pues empezó a producir un vino y empezó a vender el vino. Entonces esta mujer no solo se quedó con un negocio, y esto es importante porque Dios aparte te quiere llevar tan lejos que no solamente pienses en un negocio, sino que pienses en diversificar, en hacer crecer. Y tal vez tú decías, no, yo lo único que quiero es un negocito chiquito donde tenga algunos pesitos para salir adelante. Sí, eso es lo que tú quieres. Pero tú y yo, dice la Biblia, que hemos muerto y estamos crucificados con Cristo. Y si tú estás leyendo, que espero que estemos leyendo todos el libro del pastor Wayne Myers, una de las cosas que dice es que aunque no nos guste comprenderlo, o aunque no nos guste admitirlo, para que la palabra de Dios llegue a muchos lugares, para que la palabra de Dios siga llegando, se necesita dinero. No hay de otra. Se necesita pagar locales, se necesita pagarle sueldos a pastores, a misioneros, a personas que se dediquen al ministerio. Se necesita comprar sonidos, se necesita comprar sillas, se necesita pagar viajes. Todo eso requiere de dinero. Entonces, muchas veces solamente queremos un negocio para que Dios supla nuestras necesidades. Y creo que para donde vamos de este curso debemos de saber que no, que los negocios no son solo para que Dios supla nuestras necesidades, es para llevarnos a la generosidad. O sea que con el corazón en la mano te digo, el Señor no solo quiere darte unos pesitos para tu dinero, para tu comida y tu renta y ya estoy bien. No, Dios quiere bendecirte mucho más, porque Él quiere que su reino crezca. Porque quiero decirte que hay misioneros empezando iglesias en todo el mundo, dando su vida por el evangelio, familias enteras. Y Dios quiere usarte a ti para bendecirlos a ellos. Amén. Entonces, bueno, esta mujer era incansable, pone su empresa de vinos y después se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Esto es importante porque ahí es donde gobierna. Porque un negocio que no tiene ganancias o se transforma o se cierra, pero no se puede mantener en números rojos. O se tiene que transformar o se cierra. Y esta mujer veía que sus negocios generaran muchas ganancias. Y no solo eso, sino después acaba con la cereza del pastel. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Una de las mentiras más incorrectas que el diablo dice es que cuando tú eres un emprendedor vas a tener mucho tiempo libre. Eso es una mentira. Un emprendedor lo que menos tiene es tiempo, porque un emprendedor siempre estará buscando la manera de hacer crecer su negocio. Y un negocio tomará mucho más de ti que un trabajo. Un trabajo tomará algo de tu tiempo, pero un emprendimiento tomará tu tiempo, tu esfuerzo, tu pensamiento y a veces tu dinero para volver a invertir. Así que no creas que es más fácil emprender, es más cansado. Pero en ese cansancio, es de esos cansancios en los cuales puedes decir, wow, gracias a Dios que puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque todo esto empezó con una semilla de lo que Dios había puesto en ti. Y entonces con ese gozo puedes estar hasta la noche trabajando y diciendo, Señor, gracias. Gracias por lo que me has dado. Y por último, el último punto es reina. ¿Ok? Fructifica, multiplica, llena la tierra, gobierna y el quinto,
reina. ¿Y qué está hablando el reinado? El reinado, a diferencia del gobierno, es distinto porque el reinado nos habla sobre una característica que es la que quiero tomar, y es el legado. Tú y yo no vamos a estar aquí para siempre. Tú y yo un día nos vamos a ir, y es importante dejar un legado, bien importante, para que nuestros hijos o tal vez otras personas continúen con eso. Porque la bendición que Dios te ha dado, no sería justo que te la lleves a la tumba. Porque todo el trabajo que hiciste, el trampolín que le pusiste a alguien, si tú te mueres con él, estás parando la bendición de Dios. Yo anhelo y pienso en algo. Hace tiempo, pues ya hace más de 10 años, pertenecíamos a un grupo de iglesias que se llamaba Comunidad Cristiana. Un grupo de iglesias grande, hermoso, guiado por el pastor Isidro. Y el pastor Isidro tenía pues más de 120 iglesias en la República, en Estados Unidos, Canadá, y de pronto él se muere. Y es muy fácil creer, bueno, se acabó todo, ya se murió, ¿no? Pero la verdad es que ahora observas el legado que dejó, y ahora pues ya no solamente el legado se llama Comunidad Cristiana, ahora han salido de ahí muchos pastores, les puedo nombrar muchos, de muchos otros nombres de iglesias, que ahora deben de ser más de 300 iglesias tal vez. Cuando él se murió, muchas personas podrían pensar, bueno, pues ya se acabó lo que él hizo, pues ya, o seguirá con sus 100 iglesias, quien se quede, su esposa, su hijo, etcétera. Pero la verdad es que de pronto empezaron a salir más pastores y empezaron a fundar iglesias en la República y fuera de la República. Y ahora son mucho más de las que él vio. Ya tal vez ya no se llaman Comunidad Cristiana, muchas de ellas, pero la verdad es que muchas personas que fueron impactadas por su vida ahora están llevando la palabra de Dios. Eso es dejar un legado. Eso es marcar un corazón de tal manera que alguien continúe con lo que tú empezaste. Y cuando tú y yo nos vayamos a la tumba, no es justo que nos llevemos las semillas. ¿Por qué? Porque al haber plantado un bosque, semillas se quedaron ahí, para que personas tomen esas semillas y las planten y fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra y gobiernen. Me encanta este versículo que está en Proverbios, no es Proverbios, déjenme veo, es Deuteronomio, capítulo, les voy a dar la cita bien, Deuteronomio Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. ¿Alguien nos lo puede leer, por favor? Deuteronomio 7, 9. Si quiere yo lo leo, pastor. Gracias, Sarita. Sí, dice, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Amén. Dios es fiel. Dios es Dios, verdaderamente. Cumple su pacto hasta por 1000 generaciones. Entonces, lo que Dios tiene para ti, quiero decirte, no solo es para ti, es para tus generaciones. Y no solo para tus generaciones, sino para otras personas que vieron lo que tú hacías y que empezarán a hacer lo que tú hacías. Y tal vez lo harán mejor, y de eso se trata. De que nuestras generaciones hagan mejor las cosas y que lleguen mucho más lejos. Hablando de la iglesia, qué impresionante es ver cómo ha avanzado la iglesia. ¿Quién pensaría el día de hoy
Si tú te das cuenta, o si no sé si tú sigues a muchos pastores en Facebook o en cualquier red social, el domingo está llena la palabra, lleno las redes de la palabra de Dios. Y ahora no solo el domingo, en toda la semana. Y personas convirtiéndose y personas llegando. El día de hoy la palabra de Dios está llegando prácticamente a todo el planeta Tierra, porque las generaciones han hecho mejor lo que otros grandes hombres de Dios hicieron antes que nosotros. Simplemente se hizo más eficiente todo, simplemente se usaron los recursos, todo se hizo mucho más rápido y mucho más fácil. El día de hoy lo mismo va a pasar con tus negocios, y tus negocios deben de continuar mucho más allá de lo que tú has creído. Termino leyendo este último, que ya no es de los 5 puntos, pero sí es importante. Y es 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Por favor, alguien que nos lo lea. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Amén. Muchas gracias, Damaris. Tu negocio no te pertenece, no es tuyo, es de Dios. A ti y a mí nos toca plantar la semilla que Él nos dio, nos toca regarla, nos toca cuidarla, nos toca ver que no le caigan plagas, que fructifique, llenar la tierra con ella, pero el crecimiento lo da el Señor. Nosotros solamente somos trabajadores, solamente somos mayordomos, y tenemos que dejar de dividir como que nuestro negocio es fuera de Dios y las cosas de Dios son otra cosa, porque no es así. Tu trabajo le pertenece a Dios, tu empresa le pertenece a Dios, aunque tú no seas el dueño de la empresa en la que trabajas le pertenece al Señor. Y tú y yo trabajamos solamente, somos mayordomos, y espero en Dios que Él nos encuentre fieles y que cuando Él nos vea nos diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén.